¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Aceptará el Señor millares de carneros o millares de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Es una pregunta, es una pregunta que escribe el profeta Miqueas en el capítulo 6, hablando sobre la forma correcta de agradar a Dios. Vamos a desarrollar un tema hoy en buena hora que estamos hablando de ser el evangelio, de vivir con nuestra forma de conducirnos en el día a día de acuerdo a los preceptos de Dios. Hay un texto que dice que la santidad conviene a tu casa. Realmente ser buenos conviene, ser buenos, buenas personas, buenos seres humanos, buenos con nosotros mismos, buenos con el prójimo, conviene. Y yo creo que es el propósito que Dios realmente quería reflejar cuando creó al hombre. Y es que el hombre tuviese la capacidad de darle continuidad al legado de Dios, de la bondad. Y que los seres humanos fuéramos capaces de, habiendo tenido esa identificación como semejantes a Dios, la capacidad de encontrar dentro de nosotros lo necesario, renunciando a ese otro para poder sacar la mejor versión de Dios de nosotros en el día a día. Así está diseñado el proceso de Dios, pero el ser humano, cuando logramos ver qué fue lo que pasó con los protagonistas de la novela, es decir, con Adán y Eva, cuál fue el desafío a los que ellos se vieron enfrentados y cuál fue la consecuencia, nos damos cuenta que ellos quedaron en un nivel de hiperconciencia basada en los sentidos y en los sentimientos y en las emociones. El ser humano quedó enfrentándose a sí mismo y así mismo fue que perdió su primer capítulo, en lo que se llamaría el marketing de seducción. Es una palabra que utilizan muchos marketeros. Marketing de seducción. Porque todos los días nosotros nos movemos bajo ese mismo patrón internamente sin que lo identifiquemos. Entonces, hay una propuesta, Eva la escucha, esa propuesta le ofrece un algo, esa propuesta tiene como objetivo que la persona ponga la mirada en un objeto, en ese caso el fruto, se resaltan las bondades de ese fruto, se crea una conversación que no siempre está bien estructurada ni nos conviene. Un esposo podría aceptar una conversación. Mi esposa no me consiente, no me quiere, la vecina sí me trae chocolatinas, ¿cierto? Una esposa también pudiese decir lo mismo, tengo un esposo duro, tal cosa. Un empleado puede decir, en esta empresa no son justos conmigo, entonces yo tampoco. Un empresario puede decir, yo voy a hacer aquello. Todos andamos en esas conversaciones en el día a día. Eso le sucedió a Adán y Eva. Ellos simplemente recibieron. Claro, si ustedes, lo que pasa es que como no fuimos formados para pensar ni cuestionar, pero yo hace unos días pensaba qué falta de carácter y de personalidad la de Adán. Qué tristeza que los protagonistas de esta humanidad hayan tenido un carácter tan pusilánime. Es más, como dice Proverbios, eran simples, se dejaban llevar ante la primera pequeña tentación teniendo un mundo de oportunidades. Es triste. Yo no me voy a condenar por hacerle una radiografía a Adán y Eva, pero podemos pensar. Pero el ser humano quedó sometido a a sus propias expensas. El ser humano no tiene sino que luchar con sus propios diálogos,
con sus propias realidades y sus propias verdades, que son todas esas historias, esas películas que nos contamos, todo eso que está dentro de nosotros y que es normal en la humanidad, en todos los niveles. Los sentidos siempre nos van a llevar nuestra identidad, ese carácter que tenemos dentro de nosotros. Si ese carácter no ha sido reemplazado por el carácter de Cristo, vamos a ser muy frágiles. Por eso Pablo se atrevió a decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. ¿De acuerdo? Nosotros debemos aprender de nosotros mismos y de analizarnos y conocernos. Yo lo que puedo decir de mí es que ha habido momentos en mi vida donde yo no he querido ceder a mi ego. Y es a lo que yo he concluido. Y ya, yo como que quiera, como fui muy arrogante aquí, no pude verlo en su momento, porque no me lo permitía o no quería, a veces en mi relación con mi esposo. Seguramente todavía tenía en el pasado algunas cosas que me habían herido y eso me ataba a yo soltarme porque si el herido soy yo. Estas son las conclusiones que he llegado cuando me autoanalizo. Yo no sé cómo te va a ti. Si hoy todavía permeas una relación diaria por heridas del pasado, por circunstancias que vienen del pasado. Es la forma más común de vivir en el día a día y así funcionamos. Pero por eso Cristo dijo, si ustedes no mueren de nuevo, pues eso no va a caducar, siempre va a estar vigente. Cuando mueres es porque sepultas eso y naces de nuevo para cambiar la perspectiva de vida. Esto es un mensaje revolucionario, de verdad, porque no hay otra forma de cambiar, pero sí puedo decirles que sí se puede cambiar. ¿Por qué? Porque al inicio les hablé del modelo de liderazgo que está imbuido en las escrituras. Ustedes ven los modelos de liderazgo de aquellos grandes hombres como Abraham, ¿cierto? Todos sus desaciertos, todo aquello que en lo que él falló. Vemos a un Moisés y vemos que hay personas que en su momento tuvieron muchos miedos. Los profetas medrosos. Moisés fue uno de ellos, lleno de complejos porque era tartamudo, porque no podía hablar, porque lo perseguía el fantasma de un asesinato que él había cometido, las culpas lo consumían. Y ustedes ven a Jonás, otro que se escapaba, además era una especie de homicida, pero cada persona tiene una identidad, una forma de ser. Ustedes ven a un Moisés, ven a un Jonás, ustedes ven a un Jeremías, ¿cierto? Que a él lo llaman el profeta llorón, ¿verdad? Y ustedes ven a otras, cada persona tiene un carácter, una impronta, una marca personal que debemos identificar y ver cómo nosotros nos ponemos en las manos de Dios para que podamos avanzar. Quiere decir que si yo en el momento puedo tener inseguridades o miedos, los puedo trascender porque así los trascendió Moisés. Recuerden que Moisés, yo creo que si alguno casi le saca el mal genio a Dios fue Moisés, porque Dios le decía, bueno, yo te voy a mandar porque tú tienes una gran responsabilidad. No, pero ¿por qué no escoge a otro? Mire, que es que yo soy tartamudo. Además, yo que a mí que me van a creer, que van a decir allá. Y Dios le decía, no, yo voy a estar con usted. Le dije, ¿y por qué no escogí a otro? Hasta que Dios le dijo, oiga, hermano, ¿usted no ha entendido que yo soy el que crea la lengua y todo? Casi que Dios le tuvo que decir eso a Moisés, porque en su momento él era capaz de creer en él mismo. Él no creía en él mismo. Lo triste de esto es que eso es generacional o se pasa en el entorno, el modelo de liderazgo, el modelo de los padres. Si los padres fuimos controladores o fuimos inseguros o tímidos, inevitablemente episodios de eso los van a vivir nuestros hijos. Si ustedes ven a Josué, Josué sí que tenía miedos. Josué, y en la historia de Josué, ustedes ven cómo Dios utilizó muchas ciencias para transformarlo. Le tuvo que cambiar el nombre. ¿Cómo les parece? ¿Para qué? Porque en esa época solían colocar los nombres de acuerdo a una génesis y a una historia. ¿Ustedes se acuerdan de la oración de Jabes? Jabes significaba parido con dolor. Entonces a Jabes le tocó muy duro todo el mundo. ¡Ey, dolor! ¡Dolor! ¿Cierto? Entonces lo mismo le pasó a Josué, muerto del miedo, al punto que cuando ustedes leen la escritura, ustedes ven a Dios tratando
de repararle ese miedo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y mira que te mando. Y tú no tienes sino que esforzarte y esfuérzate y esfuérzate y esfuérzate. Porque Dios quería reconstruirle todos esos miedos, repararlo. Y le dice, tranquilo, usted ya ha visto todo lo que ha pasado. Yo estuve con Moisés. Sí, estuvieron a punto de apedrearlo varias veces. Eso no es fácil. El liderazgo es costoso y tiene que repararse. Pero hay otros modelos. Y es bueno que nosotros nos aprendamos a conocer. Está el modelo de Esther, una tremenda líder que a ella no le daba miedo. Ella era de otro carácter, era imparable. De hecho, expuso su vida. La conocen cuando allá Amán quería matar a todos los judíos con la historia de Mardoqueo. Ella dijo, si he de morir, que muera. Es decir, era una mujer de armas tomar. Pero no quiero decir con esto que nadie es más ni nadie es menos. Es simplemente que cada uno llega con una realidad. Pero todos, cuando colocaron sus realidades en las manos de Dios, trascendieron. Es decir, si hoy alguien yo me siento inseguro, pequeñito, que no puedo hacer nada, tranquilos que eso ya le ha pasado algo. Pero hay otros que tienen, no sé, una garra interior impresionante como Esther. Por allá también hubo una juez, si no sé si la recuerdan, que Débora, la llamaban la abeja, pero no era como en esta época, que eran abejas para hacer negocios, no, era lo que significaba su nombre. Una mujer echada para adelante, impresionante. Se convirtió en una jueza en un momento de crisis de Israel. Pero si ustedes ven al rey David, el rey David era distinto también. El rey David era distinto a Moisés y el rey David era distinto a, a Jonás y a todo, porque el rey David, su carácter era distinto. ¿Se dan cuenta cómo no siempre todos tenemos que ser iguales? Él iba por lo suyo, era un hombre de ambiciones grandes, era un hombre apasionado, vehemente. Y mientras los demás temblaban, él tenía una perspectiva distinta. Hay personas que ven muchos problemas y hay personas que ven muchas oportunidades. 40.000 estaban muertos del miedo, decían, no, ¿y quién va a pelear con ese Goliat? Como que se escondían en las filas cuando decían, denme a un hombre que pelee conmigo, uno nada más, como formaban así en filas de ejército. Yo creo que todos se escondían detrás del otro para que no me escojan a mí. Y de pronto llega David a decir, wow, qué oportunidad tan maravillosa esta. Dijo, no, y es que nadie va a hacer nada. Yo, yo me le mido a esto. Hay personas que llegan con ese nivel. Yo me le mido. Y empezó, y además era ambicioso. Bueno, y además si me le mido, ¿qué voy a ganar con esto? ¿Qué le van a dar al que mate el gigante? Bueno, no salió tan bien premiado porque le dieron la hija del rey, que después fue un fracaso. Pero mientras los 40.000 soldados que estaban ahí estaban comiéndose las uñas diciendo, no, estos no vamos a poder. Él apenas vio a Goliat, escuchen. Él creyó en sus posibilidades. Él se acordaba que él había entrenado y él le pegaba a un cabello a 30 metros. Imagínense, él había entrenado allá, en vez de estar en redes, ¿cómo es que se dice? Tacleando aquí, en vez de estar perdiendo el tiempo, él estaba aquí, dele, ensayando con la Kawasaki, perdón, con la Honda, pegándole allá al cabello. Así que él sabía, él creía en sus posibilidades, pero no porque se las haya dado Dios. Dijo, ven, te voy a mandar con el talento de que tú le pegues a un cabello a 30 metros. No, porque él entrenaba, él entrenaba, él entrenaba. Así que él sabía que si le podía pegar a un cabello a 30 metros cuando se encuentra con Goliat y le ve esa cabezota y dice, wow, los demás pensaban, no lo podemos vencer, y David llegó a decir, con lo que yo sé y mi habilidad, con los ojos cerrados le puedo pegar a esa cabezota. ¿Cómo les parece? Y así sucedió. Y Goliat cometió un error y arrogancia, quitarse su casco porque menospreció a su enemigo y le pone esa frente que era una pista de aterrizaje. Imagínense que ahí cabían por ahí 1.000 cabellos en esa frente de Goliat y él le pegaba a uno, así que creía que Dios lo había capacitado, que Dios le había dado talentos, pero él creía en él y lanzó esa bendita piedra y lo demás es historia. ¿De acuerdo? Miremos otro caso, el caso de Saulo. ¿Cómo era Saulo? Saulo era un tipo arrojado, era apasionado, vehemente. Antes excedía. Yo no sé cómo llamarlo, sí, perdónenme, si era lambón, si era qué, porque pedía cartas, él quería ser más allá, quería arrastrar a los cristianos, se metía a hacer muchas cosas, pero era un celo que él tenía, él creía en sus cosas, en sus convicciones, y siempre fue un apasionado. Pero ya con esto lo que quiero decirles es que no importa
cómo sea yo en el momento, si yo soy inseguro, si tengo miedos, si considero que yo no soy el escogido, que yo qué voy a ser capaz de hacer, o si hay alguien que es arrojado, o si alguien, en todos casos, Dios los utilizó a todos. Y eso es maravilloso, porque lo que va a importar al final es que cuando lleguemos encontremos el carácter de Dios, que es el que nos interesa, el que nos interesa. Y ustedes ven a personas que fueron muy humildes, pero muy medrosas en su momento, pero cuando fueron caminando, porque hay que empezar a caminar en medio del miedo, porque eso es valor. Valor no es ausencia de miedo, es seguir caminando aunque esté ahí. Esa es la forma en que se enfrenta. El miedo no hay que eliminarlo porque el miedo es como si yo quisiera eliminarme un pulmón, es parte de mí, pero debo habitarlo. Hay una expresión ahora muy nueva que se llama traspasarlo, porque el miedo antes se convierte en un catalizador de oportunidades. Según algunos, es el impulso más grande hacia vivir, es una oportunidad. Pero hoy vamos a mirar qué es lo que quiere Dios, sin importar si yo soy una persona tímida, insegura, puede ser, quizás no sea así, o que tengo miedos, o que creo que yo no soy el indicado y me la paso pensando que alguien debe hacerlo, pues no se preocupen que así fueron muchos de los grandes líderes. No creían en ellos. No creían en ellos porque ponen sus resultados como, o sea, bajan a Dios al nivel de sus resultados, ¿cierto? Estaba contando leyendo, que día que hablé con alguien que cuando Tomás Alva Edison estaba en sus inventos, bueno, que le gustaban mucho los judíos, pero bueno, eso es parte de otra historia. Dice que en uno de sus experimentos se incendió su bodega, su laboratorio, y se armó un incendio impresionante. Y empezó a llamar a su esposa y le dijo, no me acuerdo cómo se llamaba, si era Elizabeth, la llamaba, Elizabeth, Elizabeth, venga. Y la esposa salió corriendo y le dijo, ¿qué pasó? Venga, mi amor, porque este incendio nunca se volverá a repetir, nunca volverás a ver un incendio de estos. Entonces, hay frases curiosas como que si la vida te da limones, haz limonada con eso. Porque siempre habrá haber alguien que sufre más que tú. Siempre habrá alguien más desafortunado que tú. Y siempre habrá alguien, en mi lenguaje de éxito, más afortunado que yo. Siempre. Cada uno debe pararse en la situación que está y autoconocerse muy bien y saber qué quiere hacer con su vida y hacia dónde quiere lanzar. ¿Cierto? Pero cada persona tiene una huella personal, tiene una identidad personal, tiene una relación personal con Dios. Pero eso está permeado por algo que Dios sí sabe que debe estar en todos los líderes. Y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, leímos un versículo sobre la forma en que Miqueas está hablando sobre lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, déjenme ponerles un poco en el contexto. Es más, voy a compartirles unos textos que tengo acá para que ustedes también los puedan ver. Dios siempre está como servidor del hombre, es increíble eso. Pero el ser humano siempre encuentra la forma de alejarse de Dios. Entonces, vamos a llamar este mensaje de hoy el carácter y la identidad del ciudadano del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ustedes ven que cada uno de los grandes próceres de la fe, ustedes ven a un Abraham en, mintiendo en Egipto, cometiendo errores, ¿cierto? Porque es normal. Y ustedes ven a un Moisés salido de los chiros también, como decimos acá en algún momento. Eso es normal porque somos seres humanos, ¿de acuerdo? Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos capaces de hacer este alto y entender qué es lo que realmente Él quiere de nosotros, para que sin importar cuál es la condición en la que yo esté, yo pueda realmente agradar a Dios. Si soy del modelo de Josué, si soy del modelo de Moisés, si soy del modelo de Débora, cada uno tiene una forma de ser, pero al final, cuando colocamos nuestras vidas en Dios, no importa tanto al final cuál era nuestro carácter. Dios se encarga de hacer algo grande. Y ustedes ven que yo creo que la persona que más obstáculos le colocó a Dios fue Moisés en sus conversaciones y terminó convirtiéndose en uno de los más grandes líderes de la historia del pueblo de Israel y del mundo cristiano. Entonces, qué bueno que hoy este mensaje nos sirviera para pensar, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Quizás es muy probable que todavía
no hayamos encontrado ese por qué morir, o esa razón de ser, o eso que haga que nuestra vida tiene sentido. Mira lo que dice Dios en un reclamo hacia el pueblo de Israel. Estoy compartiendo mi pantalla. Dice, oigan lo que dice el Señor. Dice, el pleito del Señor con su pueblo. Este texto es increíble. Dice, pleitea junto a los montes y que oigan las colinas tu voz. Oigan, oh montes, el pleito del Señor. Ustedes, los poderosos fundamentos de la tierra. Porque el Señor tiene pleito con su pueblo y contenderá con Israel. Pueblo mío, escuchen, aquí hay una especie de introspección de Dios, un conversatorio de Dios con su pueblo. Entonces le está diciendo que Israel ha hecho todo lo que es desagradable para Dios. Y él, este texto es uno de los textos más profundos porque Dios se humaniza y se deja ver como alguien vulnerable y débil. Es increíble lo que hace Dios acá, en este texto 3 de Miqueas. Se dice, pueblo mío, es como si hubiese una tristeza. ¿Qué tal si nosotros colocáramos nuestra vida al lado de este reclamo y Dios dijera, Dios mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he agobiado? Imaginen eso. Responde contra mí. Ese reclamo de Dios, tremendo. Pero ni siquiera es un reclamo. Es como cuando a veces llegamos en un momento con un ser querido o nos sinceramos con alguien y le decimos, mira, yo quisiera que esto fuera mejor. Dime cómo lo puedo hacer. ¿Cómo hago? ¿Verdad? Miren esa posición de Dios ahí tan hermosa. Pueblo mío, Gio mío, pronuncia tu nombre. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he agobiado? ¿Por qué tu indiferencia? Responde contra mí. Y le dice, yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Y les hace otros rescates más que les hizo, de Balad, de Moab, de Balán, hijo de Beor. Les está diciendo, yo todo eso lo he hecho por ustedes. Como si hoy nosotros pudiésemos decir, ¿qué hay en nuestra vida que tengamos que Dios no nos lo haya dado? Muy similar, no hay nada. Pili decía algo en la mañana, después decía algo que agradecía a Dios por la sabiduría que le había dado al doctor. Seguramente entraríamos en juicio si fuéramos muy ortodoxos, porque pues el doctor es una persona con una ideología de género distinta, ¿de acuerdo? Entonces, noten ustedes que uno diría, uy, no, yo no quiero que me opere una persona que, no, que piense que, sí, que tiene una inclinación, ¿de acuerdo? Que no es la que yo quisiera. Pero eso no hace que él tenga sabiduría. Ayer le decía a mi esposa, wow, realmente su cirugía siempre tenía bastante complejidad y se necesitaba de un buen profesional. ¿Se dan cuenta? Yo puedo hacer un juicio de alguien por mis prejuicios, pero Piri se benefició del conocimiento, de la sabiduría de ese cirujano, aunque pensáramos que, uy, no, pero en otra época quizás. Todo esto lo vemos es para que entendamos que hay cosas que Dios siempre las ha dado a todos, a los buenos, a los que no son tan buenos, a los que le sirven, a los que no le sirven. Es algo que no logramos entender. Parece que el discurso está distorsionado porque uno dice que Dios bendice a sus hijos. Oye, pero si Dios bendice a sus hijos, entonces ¿por qué Jacob fue el que tuvo que ir a Egipto? ¿Por qué Jacob no estaba en Egipto bendecido y mejor los egipcios fueron los de Jacob? Entonces me acaba pensando, ¿verdad? Eso nunca me lo habían dicho, ¿verdad? Y si ustedes ven la historia continúa así. Siempre, muchas veces, han habido procesos donde el pueblo de Dios tiene que depender del entorno y de circunstancias. Y eso eso está al alcance de todos. El alcance de todos es que cada uno de nosotros estamos puestos en medio de un mundo lleno de realidades y somos nosotros los que elegimos cómo queremos participar con ese mundo de realidades. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos muchos miedos, condicionamientos y cosas que nos lo impiden. Asimismo sucede en las creencias religiosas, en la fe.
Miren a un Dios maravilloso, lleno de bondad, reclamándole al pueblo, diciéndole, pero ustedes, ¿por qué se portan así conmigo? Si yo no quiero sino el bien para ustedes. Y aquí él hace una introspección, como si el pueblo se preguntara, dice, ¿con qué me presentaré al Señor? ¿Con qué? ¿Con qué me presentaré al Señor? Y me postraré ante el Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Aceptará el Señor millares de carneros o millares de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Israel se acostumbró a ser religioso, que es lo que está pasando hoy. Hagamos cosas para que nos vengan cosas. Es decir, Israel pensaba que con hacer sacrificios, y es lo que Dios le está diciendo acá, Él se los enrostra. Él les está enrostrando esto. Pueden hacer becerros, millares de carneros o millares de arroyos de aceite. Incluso trae un hecho pagano en el que cayó Israel en algún momento, que era sacrificar a sus hijos a Moloc. Y dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre, por el pecado de mi alma. Hasta Dios mismo les trae ese encomio acá, les dice, pueden ustedes hasta sacrificar sus hijos, porque era lo que hacían los paganos, ¿verdad? Así que si Dios tenía un hijo en la eternidad y lo mandó a que lo sacrificaran, convertiría a Dios en un pagano. Entonces dice, nada de lo que ustedes hagan en actividades de culto realmente es lo que yo estoy buscando. Y en rojo está lo que realmente Dios quiere. Y creo que nosotros hemos dado el primer pasito para querer entender esto y empezar a caminar. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué quiere? ¿Qué requiere de ti el Señor? Escuche, por favor. Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. ¡Wow! Qué increíble es esto, ¿verdad? Lo que Dios está diciendo, los seres humanos hoy quieren ser parte de algo. Yo soy ujier, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo predico, yo soy, yo soy. Pero lo que Dios está diciendo, no se engañen, no pierdan el tiempo. Eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es esto, hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Y es aquí donde nos damos cuenta por qué ese primer y segundo mandamiento se convierten en el vademecum final, en el resumen final de lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Porque aquí lo refleja, dice, de nada sirve la religiosidad, de nada sirve todo lo que ustedes hagan, millones de sacrificios que hacemos, que vamos, si realmente, y nosotros los seres humanos nos acostumbramos al rito. Al rito es, estoy cuando me toca servir, estoy cuando me tengo que hacer, estoy cuando, a todos nos encanta ser parte de eso, es antropológico. Mira qué bien lo hiciste, no es normal, hermanos. Hay una satisfacción, eso es apenas a fin. O sea, nosotros los seres humanos necesitamos ser amados, reconocidos. Y a veces nos acostumbramos solamente a eso. Y eso le pasó al pueblo de Israel y le dicen, no, pero ustedes perdieron el norte. Porque yo lo que quiero es el corazón, es lo que está diciendo ahí. Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Es para que veamos y nos paremos frente a esta palabra. Mientras yo revisaba estas notas me daba cuenta que si dejamos que esta palabra nos eleve el nivel de conciencia, vamos a poder encontrar la respuesta. No podemos idealizar que vamos a ser los perfectos, pero yo creo que la escritura es clara cuando dice el que ande en el camino de la perfección, el que ande. Quiere decir que realmente mientras estemos en esta vida, ese andar siempre tendrá otro paso más, pero Dios conoce la intención de cada uno de nosotros y Él dará esa recompensa. Estaba recordando algunos de los textos. Yo a veces me acuerdo de algunos textos que les gustan a algunas personas. A María Eugenia le gusta mucho este texto. Dice, hablando sobre lo que es el verdadero ayuno. Y siempre algo que en lo que falló el cristianismo y algo en que falló la religión, el cristianismo religioso, por supuesto, es en que se antepuso la organización y el formato por el propósito. Es como si Dios hubiese
sido repartido en el mundo en franquicias. Está la franquicia de los musulmanes, está la franquicia de los cristianos, está la franquicia de los budistas, está la franquicia de los hinduistas, y de ahí para allá las pequeñitas que siguen siendo miles. Entonces Dios quedó repartido en franquicias. ¿Cómo les parece? Entonces los musulmanes nos miran hacia acá, hacia los cristianos, y nos dicen, pobrecitos los cristianos. Recuerden que nosotros somos juzgados como cristianos por el pensamiento católico romano, no por el pensamiento judeo-cristiano. Entonces los musulmanes piensan que nosotros somos politeístas y que estamos perdidos y que somos herejes porque jamás un Dios podría hacerse carne. Eso no cae en la mente de ellos. Y ellos dicen, no, los cristianos pobrecitos, ellos necesitan que nosotros los evangelicemos. Y claro, la ventaja que tienen ellos en comparación con el cristianismo en esta época es que ellos sí son capaces de hacer muchas cosas hasta inmolarse a algunos extremistas. Nosotros no. Los cristianos, ¿qué estamos diciendo? Todo el que no está en Cristo está condenado, está llevado y no hay nada que hacer. O sea, ese es el discurso de todas las religiones, ¿de acuerdo? Y si nos sentáramos todos a hablar de esto en un auditorio, seguramente nos enteraríamos de cosas que no nos han contado en Occidente y ellos tampoco se enterarían de cosas que no les han contado. Entonces, lo que Dios dice, la mejor forma de resolver eso es que ustedes deben dejar de ser religiosos. ¿Qué es lo que dice? El ayuno que a mí me agrada es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberen a los que están esclavizados. Que acaben con toda injusticia. Ayuno es que compartan su alimento con los hambrientos, que alberguen en sus hogares a los indefensos y menesterosos, que vistan a los que padecen frío y ayuden a todo aquel que necesita de su auxilio. Wow, esto es muy tremendo, ¿verdad? Pero nosotros creemos que son los ritos los que agradan a Dios, el formato, el yo hago parte de ella, aquí se dice que es así. Y aunque yo pueda hacer cosas buenas, si tú no estás en el formato, si tú no has hablado en lenguas, es más, algunas organizaciones piden que las personas hayan diezmado para poder colocarlas a servir, o que no hayan dado el paso tal para poderlos poner a servir. El ser humano coloca ese tipo de prejuicios y de paradigmas. Pero miren lo que Dios dice aquí. Miren lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Ustedes son religiosos. Yo lo que quiero es justicia, juicio, misericordia. Que me amen. Pero ustedes no me van a amar a mí, sino aman al prójimo. Y aquí le está diciendo, ayuno es eso. Si ustedes leen el capítulo entero, ustedes se van a dar cuenta que leyendo desde el 1, estamos leyendo como desde el 7, desde el 6, él les dice, ustedes piensan que con ayunar y hacer esto, ustedes están logrando lo que quieren, pero sus ayunos están metidos en una religiosidad. Si los que practican esta clase de ayuno brillarán como la luz de la aurora. Vean ustedes cómo los seres humanos anteponemos siempre, y aquí es donde hay un gran desafío social. ¿Por qué? Porque los seres humanos no estamos logrando entender lo mismo que Cristo vino a traernos acá, y es la justicia, el amor, el juicio y la misericordia, que está muy marcado, ya lo vimos allá, en el primero de Miqueas. Miren lo que Dios le dice a Abraham cuando, previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra, eh, él le dice a Abraham, Dios tiene una conversación, como, voy a poner un poquito la cámara, como cuando uno está haciendo esta tarea de que yo amo a mi prójimo con todo lo que pienso. Entonces uno llega y dice, uy, pero es que mi prójimo, como algunos de ustedes han dicho, hay prójimos que la ponen difícil. Yo creo que yo soy uno de esos que la pongo difícil, ¿cierto? Como que le entra la palabra a razonarnos y decimos, no, pero ¿yo cómo voy a hacer así? Miren que Dios se puso en ese mismo papel con Abraham, porque como ya Dios le había dado a Abraham una promesa de que él iba a poseer esa tierra, incluyendo eso, incluía Sodoma y Gomorra, entonces Dios hace una conversación que me ha parecido siempre increíble. Los gestos de Dios de humildad son muy grandes. Él dice como así, como haciendo un diálogo interno. ¿Habré yo de encubrir? Voy a ponerlo un poquito más en alta plastilina. ¿Seré yo capaz de destruir a Sodoma y a Gomorra sin contarle a Abraham, sabiendo que Abraham, escuche, sabiendo que yo sé que Abraham, wow, el día que yo leí este texto me marcó mucho. Claro, cuando lo leí hace muchos años, no me parecía ni cinco a ese texto.
al nivel de conciencia que tengo ahora. No estoy diciendo que ya lo sea, pero allá tengo el nivel de conciencia, que es importante, amados hermanos. Y cada uno de nosotros debe dejar de ser un verdugo y debe aprender a reconocer qué tanto ha avanzado en Dios para poderlo reconocer y darle gracias. Miren lo que Dios dice de Abraham, esto me parece fascinante. Porque yo sé que mandará a sus hijos. Escuchen, por favor. Dios diciendo de Abraham, oh Dios, cuánto me gustaría que tú dijeras esto de mí algún día. Porque yo sé que yo, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. ¡Wow! Haciendo justicia y juicio. Escuchen la palabra, justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham todo lo que ha hablado de él. Esto es fascinante. Dios mismo diciendo lo que él mismo ha querido desde que creó a la humanidad, es que el ser humano se apersone de ese don tan maravilloso de ser semejante a Dios, para que ese hombre actúe como Dios y se convierta en el representante de Dios. ¿Recuerdan aquella palabra que le gusta a los judíos que se llama tikkun olam? Un tikkun olam es que los judíos piensan que ellos son los dueños del mundo para protegerlo y para servirle al mundo. Por eso los judíos han inventado vacunas, han inventado marcapasos, porque ellos se creen eso. Ellos creen que ellos vienen a contribuir a este mundo. Y ellos siempre, a pesar de la población que hay, en patentes de premios y de cosas, Nobel y todo esto, los judíos se llevan a cualquier nación porque son muy pequeños en población. Entonces, ellos creen eso, que ellos vienen a hacer que este mundo sea mejor, a repararlo, y por eso hacen muchas cosas, muchas tecnologías. Ellos invierten recursos y muchas cosas en tecnología y en desarrollo, porque ellos creen eso, ellos creen que ellos vienen con una contribución especial, una marca exclusiva. Y por supuesto que donde los pongan ellos florecen. Es increíble. Donde los pongan por su estructura mental, ellos apenas llegan a un sitio, ellos no ven lo que nosotros nos vemos. Seguro todos se saben este cuento trillado del vendedor que mandaron al África a vender zapatos y apenas llegó allá y vio que todo el mundo, recuerdan la palabra que decíamos aquí en América Latina, a pata limpia, apenas llegó al África y dijo, no, aquí nadie compra zapatos. Eso mandaron a un latino allá y dijo, devuélvenme otra vez que aquí nadie usa zapatos, aquí nadie va a comprar zapatos. Y mandaron a un judío y apenas vio a todo el mundo a pata limpia, dijo, manden camiones llenos de zapatos porque aquí lo que hay es una oportunidad de colocar zapatos. Eso es una mentalidad, ¿se dan cuenta? Es una mentalidad porque ellos creyeron en el mensaje de Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos sin identidad. Oye, ¿nosotros somos judíos o somos cristianos? ¿O somos cristianos o somos judíos? ¿O somos griegos o somos romanos? Entonces nosotros no tenemos una identidad y no tenemos un proceso, un método que nos estructure para poder modificar nuestra naturaleza, nuestra forma de ser y nuestros hábitos. Para creer eso, yo creo que Dios siempre ha tenido las herramientas para toda la humanidad, pero como dijo Cristo, el que oye, aprende y pone en práctica, pues ese cosecha un resultado. Eso está en mis manos, eso está en nuestras manos, eso es práctico. Pero sí hay personas que vienen con una gran responsabilidad y se convierten en motores sociales para ayudar a otros, porque está el que tiene uno, el que tiene dos y el que tiene 5 talentos. Entonces miremos que él siempre está diciendo justicia, juicio y misericordia. ¿Por qué justicia, juicio y misericordia? Que es lo que estamos viendo en Proverbios, también entre los devocionales. Porque nosotros perdimos la identidad de Dios. Cada uno sálvese que pueda. Aquí en mi casa yo, aquí solito yo. Y entonces estoy bien aquí tranquilo, capitalizando, comiendo, comprando, paseando, pero nosotros ninguno actúa como Dios lo hubiese querido. Que es amar misericordia, amar justicia en ese necesitado. Y no me estoy refiriendo solamente a lo material, porque yo les quiero contar que hoy hay más necesitados mentalmente y del corazón que materiales. Es más, muchos resolverían muchas cosas, quizás si sus mentes fueran realmente sanadas. Entonces, este mensaje de Cristo a nosotros nos conviene. Ya vamos a concluir este mensaje de esta mañana para entender cuál es el carácter y la identidad del ciudadano del reino de los cielos. Y eso debería ser que algo nos deberíamos preguntar cada uno de nosotros.
Yo anoche me quedé otro rato volviendo a pensar, porque a veces no sabemos a qué dedicar nuestro tiempo. ¿Qué hago hoy? Veo televisión, ay, me quiero leer un libro. ¿Para dónde voy? ¿Sí les ha pasado? A ver, alguien que me ayude y le coloque un uno ahí si le ha pasado, que a veces como que no sabemos ni para dónde vamos. ¿Y hoy qué hago? A ver si estoy equivocado. ¿A qué me dedico hoy? ¿Será que riego el jardín? ¿Será que voy? ¿Será que llamo a alguien? ¿Será que hago aquello, lo otro? Porque no hemos encontrado, o sea, no hemos descubierto la esencia divina que hay dentro de nosotros y entender para qué estamos acá con esto, con mi forma de ser, para qué. O sea, recuerdan allá los griegos que en el Pronaos, allá en Grecia, en el templo de Apolos, ellos dijeron, hermanos, las 7 preguntas: ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás acá y para dónde vas? Piensa en eso, porque tú no vienes aquí solamente a comer y a perpetuar la raza. Todos venimos con la oportunidad de construir, de ser colaboradores, de ser dioses, como se lo dijo por allá. Oye, pero ustedes con la autoridad que tienen, que legislan como dioses, si ustedes aquí han tenido hijos, ustedes han tenido el papel de Dios. ¿Cómo les parece? Todos los que hayamos tenido hijos acá, o sobrinos, o alguien a quien cuidar o ayudar, hemos sido dioses para ellos. Es lo que Dios le dice a Israel. Yo los puse a ustedes como líderes, como naciones que legislaran, como dioses, pero ustedes son mortales, pero tenían la autoridad que yo le doy al ser humano para que actúe como tal. Y este mensaje empieza a retumbar en mi cabeza. Yo digo, bueno, ¿y yo para qué estoy acá? ¿Cuál es mi función realmente? ¿Cuáles serán los últimos pensamientos que yo quiero tener antes de morirme? Lo logré. Logré tener las 4 casas que quería, las 2 finquitas y los 7 carros. Y le di la vuelta al mundo. Lo logré. Posiblemente. Alguien pueda pensar así porque cada cual, yo, con mi esposa hablamos de eso y ya hemos aprendido a respetarnos porque pues yo quería meter a Pili en mi molde. Eso es algo que me costó mucho trabajo. Siempre yo quería, yo siempre, todos queremos esto, hermanos, todos. Tú quieres que tu esposa sea como tú, que te haga los huevos como quieras, todos, todos. Hasta que yo me puse a pensar, pues sí, tienes toda la razón. Yo no puedo pensar que tú seas como yo, ni tú, a ti te puede gustar lo que me gusta a mí. Somos distintos. Y si alguien es su sueño y es en eso encuentra, pero estoy seguro, como, como que cuando nos vayamos a ir de este mundo, si se nos permite recapitular qué hicimos, seguramente podemos concluir si nos fuimos habiendo hecho todo aquello lo que estaba a nuestro alcance, porque no es que yo tenga que hacer más. Así como dice que cada persona sufre y lucha en todo el mundo de acuerdo a su necesidad, cada uno de nosotros viene con las manos a hacer algo, con posibilidades, con lo que trae. Recuerden, el que tiene uno, el que tiene dos, el que tiene cinco, todos venimos acá y todos queremos haber al menos habernos gastado en lo correcto, haber tenido la certeza de que hicimos eso que iba a capitalizar. A veces la palabra gracia me causa dolores de cabeza, se los quiero contar, porque la gracia le quita la responsabilidad a las personas. Ya tú no tienes que hacer nada. Yo digo, ¿y será que no? Entonces yo no me voy a rascar el ombligo aquí y nos vemos. Chao. No es tan cierto. La gracia tiene que ver con el favor de Dios hacia mí. Pero eso no me exime de mi responsabilidad, porque Santiago se puso a echarle cacumen a esto y dijo, no, señor, la fe sin obras es como un cuerpo muerto, sin espíritu. Y por gracias que yo doy, por gracias que doy. No es simplemente un desentendimiento de la responsabilidad, que ahí se difiere mucho el cristianismo del judaísmo. El judaísmo viene con la responsabilidad el cristianismo se despersonaliza porque era parte de la estrategia, que las personas se dedicaran aquí a medio vivir porque lo importante iba a ser allá en el cielo. Allá en el cielo ustedes allá no van a llorar ni no van a hacer nada y déjennos aquí a nosotros administrarles la platica. Entonces eso lo hizo el Vaticano, lo hicieron los judíos y las grandes religiones y los musulmanes dijeron, si nosotros no montamos el Islam, el cristianismo nos permea, así que tenemos que montar también nuestra franquicia y todo el mundo anda pensando en eso. Pero mire lo que Dios quiere, dice, yo lo que quiero es justicia, juicio y misericordia. Yo lo que quiero es que ustedes se porten con mi carácter. No me interesa nada. Los sacrificios no me interesan, no me interesa lo que ustedes crean que los hace grandes. De hecho, por allá hay un texto muy duro que dice que todo lo que el hombre quiere hacer como obra.
que no tenga que ver con afectar a ese necesitado, a esa justicia, es como un trapo de inmundicia. Es muy duro decirlo de esa manera, pero yo me pongo a pensar en esto me estaba volando la cabeza. ¿Por qué? Porque yo quiero entender, yo me quiero ir de este mundo habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo hecho algo agradable por Dios. Como si nosotros viniéramos con, no sé, no encuentro la palabra, déjeme decirlo, como un presupuesto de vida, como aquí en los gobiernos en Colombia, los corruptos que les dan 20.000 millones y no, ni siquiera gastaron el presupuesto. Entonces llega a final de mes, de año, el periodo y tienen que regalar ese dinero con contratos falsos para poder gastar el presupuesto que se les dio. Quisiera, mira que me llegó esa palabra aquí y quisiera dejártela. ¿Que estás gastando el presupuesto de vida, de talentos que Dios te dio o te vas a ir sin haberlos utilizado? Claro, como Occidente nos colocó en esta posición, que la felicidad es mostrarnos mientras yo y yo y yo, es muy complicado porque yo tengo que reconocer lo que eso es parte de mí también. Yo digo que en este desafío no va a cambiar absolutamente nada. Pero yo creo que aquí nos hemos ido juntando un grupo de soñadores que queremos que podemos ir poco a poco, ir poco a poco. Recuerdan que la que llaman la madre, porque Chepito dice que no se le puede llamar la madre porque no ha tenido hijos, la madre Teresa de Calcuta, desde el punto de vista religioso, es muy sabio. Teresa de Calcuta dice, lo que yo hago es muy poquito. Es como una gotica de agua en el inmenso mar. Pero si yo no hiciera ese bien que hago por los necesitados, el mar notaría su ausencia. No te vayas siendo ausente de este mundo, Gio. Yo no sé si tú te lo quieres repetir. No te vayas de este mundo habiendo sido ausente, habiéndote ido sin tocar esas melodías maravillosas. Porque mire que cuando me encuentro leyendo todo esto, que es lo que estamos practicando, en cómo amar a Dios, cómo amar al prójimo, cómo perdonar a mi prójimo, es una conversación que nos está dando vueltas aquí en la casa, ¿cierto? Y amar es como yo, mis hijos, por ejemplo, yo quisiera que pensaran como yo, que actuaran como yo, que hicieran como yo, que leyeran como yo. Pero entonces yo no los estoy amando porque yo los estoy metiendo en mi molde. Estoy siendo egoísta con ellos. Y mi tarea es yo ser cómplice de Dios, colaborador de la estructura de ellos, porque Dios no tiene nietos. Tus hijos no van a heredar lo que tú seas. Y bueno, y si yo estoy faltando, sí que van a quedar desheredados. Pero mis hijos no van a, ellos tienen que tener un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro lo van a encontrar si ellos lo ven en mí posiblemente. No es una norma, pero lo van a ver. Las conversaciones que nos permitimos en el día a día. Estos días les conté de una familia que me dijo, uy, no, estamos cometiendo muchos errores con nuestros hijos. Nuestro hijo se levanta primero que nos, se levanta de últimas y nosotros salimos tarde a la escuela. Y él está diciendo, papá, faltan 5, faltan 4. Mi hijo ya nos está enseñando a nosotros y nosotros le estamos enseñando a ser impuntual. Tremenda esta conversación, ¿verdad? Es un ejemplo de una historia. Déjenme concluir lo que Jesús dice sobre lo que le interesa a él. Los fariseos, estos textos que los tomamos como base de lo que llamamos el Antiguo Testamento, recuerden que nosotros hablamos de acuerdo a cómo nos condicionaron. A nosotros nos dijeron que era Antiguo Testamento. Eso tiene una estrategia dentro. Eso tampoco nos va a complicar la vida por eso, ¿de acuerdo? Entonces ya nos vamos a ir a lo que se llamaría el pacto cumplido, que debería ser la forma más correcta de llamarlo y no un nuevo pacto, porque entonces quiere decir que Cristo se fue faltándole algo, ¿no? Yo necesito un pacto porque Cristo cumplió el pacto. Él lo cumplió y ya, y me dijo, ya, todo está quedó cumplido, ustedes vivan y ejecuten. Eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Así lo entiendo yo cuando dice, todo esto era necesario que se cumpliese de mí, como estaba escrito en la ley de Moisés, en los Salmos y en los profetas. Entonces, para mí es el pacto cumplido, es la historia del pacto cumplido, ¿de acuerdo? Entonces, él se encuentra con los judíos que no aceptaron este mensaje, con obvias razones, porque ellos esperan un Mesías distinto al del siervo sufriente. Entonces ellos no le creyeron a Jesús, pero además porque tenían la franquicia, ellos tenían la franquicia del judaísmo y el que no comparó la franquicia con él, pues no estaba. Y como Jesús nunca se sometió a la franquicia del judaísmo, ellos dijeron, ¿usted quién es? Usted es un aparecido. Es más, a Jesús le dijeron muchas veces así
disimuladamente, nosotros no somos hijos de fornicación. Es decir, ellos creían que Jesús había nacido de una fornicación. Le alcanzaron a mandar varios mensajitos, ¿verdad? Pero Jesús venía claro y conocía que había una corrupción impresionante en los embajadores del reino de los cielos de esa época. Pero una corrupción impresionante, hermanos. O sea, es de verdad que cuando uno se empieza a leer las historias, eso era una corrupción absoluta, total. No había que rescatar ahí. Por ahí unos que otros, Nicodemo que se salvaba, Gamaliel, pero la mayoría andaban, era con sus intereses personales. Como hoy, los que estamos al frente de las organizaciones, que es una responsabilidad, quizás nos puede estar pasando lo mismo. Es decir, nos importa un pepino las necesidades de la gente mientras nosotros estemos bien. Eso le pasaba a los judíos, hermano. Tengo que decírselo así. Ustedes lo pueden leer. Y entonces Jesús se encuentra con ellos en una reunión porque lo están acusando a él de que él no es, de que él no es. Y entonces Jesús les dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque ustedes son muy legalistas, porque a ustedes les encanta diezmar la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. A ver, ¿qué es lo más importante de la ley? Alguien que lo escriba ahí, según estos días hemos estado repasando. A ver, ¿qué es lo más importante de la ley? A ver, los que estamos ahí en ese grupo. Bueno, algún día de pronto empezamos otro grupo y nos vamos metiendo todos los que aún no están, porque seguramente inició de una manera en que no se promovió mucho. Vamos a pensar que fue así. Pero ¿qué estamos promoviendo? ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es? Según esto que Jesús le está diciendo ahí, ¿cuál es? A ver, ¿quién lo escribe? No lo sabemos. Amar a Dios con mi pensamiento, con mi sentimiento, con mis conversaciones y con lo que hago. Y amar al prójimo. Es lo mismo. Él lo está diciendo de otra manera. Déjeme repetírselo. Se los voy a mostrar aquí compartiendo la pantalla. Entonces él dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Para cerrar ya el tema de hoy. Dice, mire, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el camino y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley, el principal mandamiento de la ley, es amar a Dios, al prójimo como a ti mismo. Entonces él dice, y dejáis lo más importante de ese mandamiento, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¡Wow! Justicia y misericordia. Justicia y misericordia. ¿Se dan cuenta que a Israel le dijo lo mismo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Yo qué quiero de ustedes? Justicia, misericordia y humildad para aprender. Siempre lo ha venido. Abraham le dijo, yo sé que Abraham va a dirigir a su familia en justicia, en juicio y en verdad. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios lo ha venido y dice, el ayuno, a mí no me importa si ayuno de ustedes llenos de intereses corruptos. Pero eso se lo dijo el pueblo de Israel porque estaban perdidos y aún así estaban ayunando. Él dije, ustedes están perdidos. Yo no quiero eso. Yo quiero un ayuno de obras, de una forma de vivir. Yo no quiero religiones. Yo quiero una forma de vida. Y es lo que está diciendo Jesús acá. Le dice, miren, ustedes dejaron lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Note que él no elimina el que hayan actividades de culto, pero él dice, guías ciegos. Ustedes no han entendido que es entre ustedes que tienen que mostrar este evangelio. Se dedican a colar el mosquito, la organización, pero se tragan el camello. Y dice algo increíble que yo jamás me había detenido a analizarlo como ahora. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque ustedes limpian lo de afuera, lo que se ve, lo de mostrar. Pero por dentro, ustedes no están bien. Tienes que limpiar primero lo de adentro. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que pensar si tú estás alineado con Dios. Porque si no, eso no te va a servir de nada. Hoy en día, las empresas de licores tienen que poner un aporte al gobierno de obra social, pero venden licores y colocan un aporte. Las empresas de tabaco ponen un impuesto para bienestar. Hacer la filantropía, hacer cosas buenas, con eso no se gana de una manera de vida, haciendo una neurogénesis, un nuevo nacimiento. Y para concluir, Salomón sí que lo cierra, para cerrar este mensaje. Él dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Escuchen, teme a Dios. Es la forma de decir, tú
Le temes, en la expresión es respeta a Dios obedeciendo, acatando sus leyes. Guarda sus mandamientos. ¿Cuáles? Noten que nosotros pensábamos que el primer mandamiento era algo que uno debía saber, pero no aplicar, porque al final nos dimos cuenta que, oye, qué lejos estaba de nosotros entender que el mismo Jesús había dicho que en estos mandamientos se resumía toda la ley y los profetas, todo el discurso religioso termina ahí. Pero ¿por qué Salomón piensa eso? Dice, porque este es el todo del hombre. Escuchen, por favor, el todo. A ver, yo quisiera que cada uno se colocara su manito en la cabeza, porque esto es el todo. ¿Qué significa el todo? ¿Qué es el todo? Porque esto es el todo. Escuchen, el todo. ¿Qué querrá decir el todo? Quisiera que lo pensáramos, porque lo que le va a dar sentido, significado, propósito a tu vida, eso significa ese todo. Este es el todo. Porque Dios traerá, escuchen, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso Jesús dijo, quisiéramos tesoros en los cielos. Queridos hermanos, este mensaje de Cristo sigue siendo vigente, que es lo que Él vino a hacer, como el texto que le gusta a algunos de ustedes. Y entonces Jesús vino predicando el reino de los cielos, diciendo, el reino se ha cumplido, arrepentidos y convertidos al evangelio. Es decir, ¿cuál es el reino de los cielos? A ver, ¿alguien se sabe los pilares del reino de los cielos? Justicia, paz y gozo. La justicia siempre va a estar ahí. La justicia, la misericordia, el amor. Y eso nos trae paz y gozo. Y ese es el mensaje que hoy tenemos para nosotros, hoy para mí. Para yo decir, Dios, ¿cómo estoy yo ante este espejo maravilloso de tu palabra? Cada uno de nosotros llegue a la conclusión, porque yo soy otro necesitado como ustedes y cada uno de ustedes es otro necesitado. ¿Quién es el que regula esto? Dios. Tú tienes una relación con Dios, yo también la tengo. Todos aquí estamos en este camino. ¿Qué debemos ser nosotros? Colaboradores unos de los otros, a mantenernos firmes en este camino. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Permite que yo pueda cada día ser más conforme a las instrucciones precisas que tú nos has dado. Bendice a tu pueblo, permite que podamos hacer todo aquello para lo que venimos, ese presupuesto que traemos, lo podamos gastar en el reino de los cielos. Amén.